el nombre, ya no la tienen, con lo cual, bueno, aquel que quiera profundizar o trabajar un poco más sobre este tema, seguramente, bueno, tendrán que ver alguna bibliografía más adicional o hacer alguna especialización, que hay muchas y buenas. Es un tema bastante interesante para desarrollar y que, así como nosotros venimos hablando de la importancia del área de finanzas dentro de una organización, créanme que lo que tiene que ver específicamente con evaluación de proyectos es sumamente importante y se desarrolla permanentemente dentro de las organizaciones. Así es que al que le guste es una linda área para desarrollarse. Primero lo que vamos a hacer es, vamos a sobrevolar una pequeña presentación que tengo, donde vamos a desarrollar algunos conceptos teóricos. Voy a tratar de hacerlo lo más fluida posible. Después yo se las dejo en la plataforma para que la descarguen y la puedan por ahí leer más en detalle. Así es que lo que voy a tratar es de dejarle por lo menos planteado el tema desde lo conceptual y algunas definiciones concretas de cuestiones que no podemos dejar de lado y pasar por delante cuando hablamos de evaluación de proyectos. Así es que, permítanme, a ver, voy a compartir pantalla un segundo. Avísenme cuando están viendo la presentación. Ahí se ve. Ahí se ve bien. Bueno. Bien. ¿De qué hablamos cuando hablamos de evaluación de proyectos de inversión? En primer medida, siempre hay que entender que cuando vamos a decidir invertir en algún proyecto es porque buscamos cubrir alguna o solucionar alguna necesidad en cualquier ámbito de esto. Llamémosle en una empresa o llamémosle en la vida cotidiana. Siempre que tenemos alguna necesidad, tenemos que tratar de identificar cuáles son las posibles soluciones, ¿sí? O alternativas para encarar esa y resolver esa necesidad. Entonces, eso es un proyecto, digamos, ¿no? Es la búsqueda de una solución sobre algo o algún problema que se está planteando. Y cuando hablamos de un proyecto de inversión, donde ya vamos a estar aplicando recursos, ¿sí? Está más ya enfocado a la necesidad que puede llegar a tener alguna organización. Donde ahí, bueno, un segundo, sigo, ahí estamos. Donde vamos a estar asignando recursos, ya sea económicos, bienes, capital humano, y en la combinación y en la organización de esos recursos, vamos a tratar de buscar de cubrir esta necesidad mediante ese proyecto. El proceso de evaluar implica, obviamente, identificar, medir y valorar los costos y beneficios pertinentes de distintas y múltiples alternativas de proyecto. Lo que quiere decir es, lo tengo que recorrer de punta a punta y poder medir y evaluar tanto lo que me va a generar de ingresos ese proyecto que yo quiero encarar, como los costos que tiene asociados la ejecución de ese proyecto. Como que lo dice, bueno, vamos a tener una serie de ingresos y egresos que caracterizan una inversión
forman la base de todo cálculo económico. La evaluación del proyecto depende únicamente de la forma de inversión y no de la financiación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros vamos a evaluar un proyecto, y si estamos pensando en una organización, lo que vamos a buscar es un beneficio económico, ¿sí? Siempre vamos a buscar que cualquier inversión que realicemos genere beneficios y no perjuicios. Entonces, esos beneficios se van a medir desde el aspecto económico, es decir, cuál va a ser el resultante entre lo que invierto, es decir, las salidas de fondos que voy a tener y el resultado que me van a dar esa inversión, independientemente de la financiación, es decir, desde dónde voy a tomar yo los fondos, ¿sí? ¿Quién me va a financiar? Si son propios o son de terceros, o es una financiación mixta. Entonces siempre decimos que un proyecto es rentable o no, conviene o no conviene, independientemente de la fuente de financiamiento. Porque el financiamiento va por otro camino. Entonces, siempre lo vamos a estar midiendo por el lado económico. Y entonces, eso es lo que estamos diciendo, el proyecto es bueno o malo, rentable o no rentable, indistintamente de cómo se financie. La evaluación de proyectos puede ser realizada desde dos puntos de vista, el empresarial y el social. ¿Cuál es el punto de vista empresarial? El de obtener una rentabilidad corriendo ciertos riesgos, ¿no? Y desde el aspecto social, siempre es necesario medir desde el aspecto social para determinar qué beneficio genera para hacer una evaluación completa, ¿sí?, de un proyecto de inversión, más allá del beneficio empresarial, es qué beneficio genera la implementación de ese proyecto en el medio donde va a estar funcionando. ¿Qué puede ser? Dependiendo de la magnitud del proyecto, puede ser propio dentro de la organización, cómo afecta a los que interactúan en la organización y hasta incluso cómo afecta ese proyecto dentro de la comunidad o el medio donde la empresa se desarrolla y está implantada. Entonces son esos dos puntos de vista por los cuales se puede medir un proyecto. Cuando hablamos de clasificación, tenemos dos grandes grupos que pueden ser una creación de un proyecto nuevo o la modificación de una empresa en marcha o un negocio funcionando. ¿Qué quiere decir esto? Cuando es un proyecto nuevo, cuando no tengo nada, lo único que tengo son los recursos económicos, tengo la idea y quiero realizar o llevar adelante ese proyecto desde cero. Entonces voy a tener todo nuevo, va a ser tanto los ingresos como los egresos van a estar siempre vinculados y relacionados con el proyecto. ¿Qué pasa cuando es un proyecto de modernización o dicho de otra forma, cuando es una empresa en marcha? Pueden existir diferentes tipos de inversiones en esta categoría o en esta clasificación de inversión. Puede ser que yo ya estoy funcionando y lo que necesito es renovar la tecnología, ¿sí?, por una cuestión de que el transcurso del tiempo también genera obsolescencia. Vamos a ver un segundo. Puede ser que mi mercado se amplía y yo necesito y aumenta la demanda, entonces necesito ampliar mi capacidad productiva, con lo cual simplemente lo que hago es una ampliación, una expansión de la capacidad que tengo instalada. Puede salir nueva tecnología o puedo generar nuevas maneras o descubrir o ir desarrollando nuevas maneras de
llevar adelante el producto o el proyecto que yo tengo en funcionamiento. Entonces, genero una inversión para una innovación en tecnología o para una innovación en la manera de hacer lo que hoy estoy haciendo. Puedo tener lo que llamamos internalización. Es una manera de generar un proyecto, una inversión, que quiere decir, yo algo que generalmente lo contrato hacia afuera porque de todo el proceso productivo me encargo de una sola parte, quiero desarrollar toda la cadena productiva. Entonces lo que antes lo contrataba hacia afuera, genero la inversión para poder desarrollarlo adentro. Y lo opuesto, lo que llaman outsourcing o externalización, es cuando decido simplificar mi proceso y paso a contratar afuera algo que producirlo o gestionarlo desde internamente se torna cada vez más complejo. Entonces también eso es un proyecto. ¿Por qué? Porque voy a tener que buscar las alternativas que tenga afuera, elegir la que mejor me convenga y internamente empezar a hacer como un desarme de eso que voy a dejar de hacer. Hay inversiones estratégicas que muchas veces por ahí no se miden desde la rentabilidad que genera, sino desde las posibilidades que traen a la organización. Entonces son más estratégicas que de rentabilidad. Y bueno, una inversión o un proyecto de un cierre a un negocio muchas veces trae situaciones de costos y de egresos aparejados que también tiene la necesidad de generarse la evaluación de cómo se vaya adelante, la planificación y la ejecución. Bien, ¿hasta acá alguna duda? No, profe. Bueno, bien. Cuando hablamos de ciclos de los proyectos, son 4 grandes ciclos o 4 grandes grupos: la idea, la preinversión, la inversión y la operación. Ahora vamos a desarrollar cada una de estas en qué consiste. Cuando hablamos dentro de la preinversión tenemos la idea, ¿sí? Que es la identificación de la alternativa que queremos llevar adelante, medir el perfil, ¿sí? Hacer análisis o estudios de prefactibilidad, porque vamos a tener diferentes ideas y alternativas y cuando elegimos una tenemos primero como gran idea, tenemos que empezar a analizar si realmente es aplicable. Entonces empezamos a hacer este tipo de estudios de prefactibilidad y factibilidad. Los estudios de prefactibilidad es como un primer gran filtro dentro de las alternativas de ideas que tenemos para encarar ese proyecto, y las factibilidades son como estudios mucho más detallados para evaluar si es viable o no llevar adelante este proyecto. En estos estudios, créanme que muchas ideas se caen porque ya van a ver la cantidad de aspectos que se miden y que pueden ser, podríamos decirle, un pasa no pasa. Si se cumple tal cosa, se puede hacer; si ocurre tal otra, es imposible continuar con esa idea. Entonces, para poder desarrollar la idea, ¿sí? Tenemos que hacer un diagnóstico de cuál es la necesidad que vamos a cubrir, identificar ese problema a resolver, cómo
qué objetivos queremos cumplir, o sea, cuáles son esos, el resultado al cual nosotros queremos arribar, y obviamente empezar a tirar algunas posibles soluciones. ¿Cómo vamos a perfilar esa idea? Y vamos a tener información existente, esto de sentido común o juicio común, opiniones que da la experiencia, digo, por ahí es nuestra experiencia de haber ya pasado por situaciones parecidas, o empezar a entender si alguien quiso andar este mismo camino y qué resultado tuvo, ¿sí? Entender si es un proyecto nuevo o es un proyecto que está en marcha, ¿sí? Con lo cual, identificar esa situación de si es un proyecto nuevo o una empresa en marcha nos va a permitir poder identificar cuáles son las situaciones que vamos a tener si llevamos adelante el proyecto y cuáles son las situaciones que vamos a tener si el proyecto no se lleva adelante y continúa con la situación actual, ¿sí? Eso es lo que llamamos situación con proyecto y sin proyecto. Analizar viabilidades técnicas, económicas, ¿sí? De las alternativas, y obviamente descartar aquellas que no son factibles de ejecutar ya con este primer filtro. ¿Qué definimos como prefactibilidad? Bueno, tenemos fuentes secundarias, empezamos a ampliar un poco más la información de la cual vamos a ir tomando nota de las posibilidades de llevar adelante alguna de estas alternativas. Se descartan soluciones ya con mayor información, con mayor certeza o certidumbre, digamos, sobre aquellas cuestiones que consideramos o que ya sabemos que no van a funcionar, y se establece cuál es la mejor alternativa para el proyecto para empezar a analizar puntualmente más en detalle esa alternativa. Y ahí empezamos con los estudios de factibilidad, bueno, es digamos como que es el paso final de la preinversión, porque después empieza a caminarse la situación de cómo vamos a invertir, ¿sí? Se pone el esfuerzo en medir y valorar de forma más precisa cuáles son los costos y los beneficios. Se profundiza en el análisis de ciertas variables que inciden en el proyecto y se busca el óptimo, por ejemplo, bueno, cuando ya tenemos bien definida cuál es la idea y por dónde queremos ir, se empieza a abrir otro tipo de situaciones, que es adimensionarlo, el tamaño que va a tener esa inversión, con qué tecnología, dónde lo voy a localizar, todo eso van a ser estudios van a integrar los estudios de factibilidad. Luego viene lo que es el proceso de inversión, que una vez que yo ya hice todos los estudios y estoy convencido de que esa es la alternativa por la cual vamos a ir, tenemos que hacer todo el diseño de cómo lo vamos a llevar a cabo, ¿sí? Elaborar el proceso, el diseño de cuál va a ser los pasos de la programación, de las actividades, de los pasos de la ejecución, de cómo vamos a ir llevando adelante esa inversión. Obviamente, tiene que tener también una programación en la ejecución de los pagos, ¿sí? De esa inversión, y después llevarlo adelante directamente, una vez que está todo diseñado, ponerlo en marcha. ¿Qué es la operación? Es cuando el proyecto ya está funcionando, ¿sí? Hice toda la inversión, lo puse en marcha. La ejecución sería, perdón, voy a ir un paso para atrás, la ejecución es
cuando realizo las inversiones, ¿sí? En función de la planificación que hice. Y la operación es cuando se terminó de generar todo el proceso de inversión y ejecución y pasa a la etapa de puesta en marcha de ese proyecto. Es decir, vamos a hacer un ejemplo concreto, decidí instalar una maquinaria, bueno, en este momento la maquinaria empieza a funcionar, ¿sí? Y ahí empezamos a medir los resultados. ¿Qué pasa con con este proyecto y esta inversión? Y si se va, y si en su etapa de operación va funcionando y se va desarrollando de acuerdo, ¿sí?, a la planificación y a la programación que nosotros hicimos. Estudios y alcances que tiene que van a tener en este proyecto, ¿sí? Si bien la decisión de inversión debe responder a un estudio previo de ventajas y desventajas, ¿sí?, la profundidad con que se realice dependerá de lo que demande y lo que involucre cada proyecto en particular. Estudios a realizar a fin de evaluar la viabilidad de un proyecto. Tenemos muchos estudios, ¿sí? Desde el aspecto comercial. Si la idea de producto o de servicio o la solución que yo estoy planteando es valorada en el mercado, es decir, si voy a desarrollar algo para vender que va a tener una demanda, ¿sí? Porque si hago un estudio de mercado y determino que ese producto no es atractivo para el mercado y no va a tener, no va a traccionar venta, desde ahí ya estoy en un problema, ¿sí? Entonces, probablemente hasta incluso pueda llevar a descartarse ese proyecto. Un aspecto, una viabilidad técnica, si existe la tecnología y los recursos y las condiciones para desarrollar esa idea que yo estoy, estoy diseñando. Aspectos organizacionales, si sé o cuento con el conocimiento y la capacidad para poder desarrollarlo. Desde el aspecto legal, si existen restricciones regulatorias que me permitan o que me impidan desarrollar cierta actividad o cierto proyecto, puede ser a nivel nacional, en una jurisdicción en particular, probablemente haya jurisdicciones o ciertos lugares donde determinadas actividades no se pueden desarrollar por una cuestión de habilitaciones y desde lo legal. Entonces, eso me va a llevar a tener que probablemente replantear dónde instalo el proyecto, o si no es factible lograr una nueva ubicación, probablemente esa idea pueda quedar trunca desde este aspecto. Ambiental, si lo que voy a desarrollar tiene impacto en el medio ambiente y probablemente pueda ser una traba para seguir adelante. Financiera y económica, si la idea desde su aspecto económico o mejor o financiero es factible o no. Digo, cuento con todos los recursos que necesito para poder desarrollar esta idea. Por ahí puede ser una idea brillante, súper atractiva, pero por demás de cara. Entonces quizá ya desde lo económico tengo que cancelarla, ¿sí? Ética, social, bueno, distintos aspectos que podrían llegar a que hay que realmente evaluar para darle el tilde y el ok de que se puede seguir adelante, o que podría llegar a hacer caer esta idea que estoy tomando como alternativa.
Bueno, acá hay un cuadrito de cómo es la metodología de elaboración de proyectos, después ustedes lo van a ver un poco más en detalle. Estos son como los pasos. Estudio de la formulación y evaluación de proyectos, un estudio técnico del mercado, administrativo, legal, bueno, un poco lo que estuvimos viendo. Es el estudio técnico, proveer información para cuantificar montos de inversiones, costos, el proceso productivo. Necesito nutrirme por ahí de expertos en ciertas situaciones que me puedan dar más información para entender si desde lo técnico es factible o no es factible seguir adelante. Estudio de mercado, un poco lo que hablábamos, ¿no? ¿Qué busca el consumidor? Si resulta que es atractivo, qué competencias puedo tener en el mercado que puedan afectar el éxito del proyecto, ¿sí? Mediante qué canales de comercialización voy a hacer llegar ese producto al mercado, cómo lo voy a distribuir. Bueno, aspectos administrativos, todo lo que tenga que ver con la gestión y la organización y quiénes van a ser las personas que van a estar gestionando, ¿sí?, la idea. Lo legal un poco ya lo comentamos, el estudio ambiental también. Localización, esto no es un tema menor, porque hay, digamos, necesidades a cubrir y a determinar desde el aspecto de la localización, porque piensen que, no sé, si nos dedicamos a la industria textil y parte de nuestro proyecto tiene el procesamiento del algodón que salió del campo. Y quizás la planta que procesa el algodón nos conviene situarla más cerca del campo que de la ciudad, que es donde voy a terminar confeccionando la tela para después elaborar una prenda. Entonces, dependiendo qué parte de todo un proceso productivo nos estamos focalizando, va a ser lo mejor para la localización de ese proyecto, ¿sí? Entonces es importante identificar para cada tipo de proyecto dónde es el lugar adecuado para instalar o localizar, ¿sí?, la inversión. Estudio financiero tiene que ver con el calendario de la inversión, esto que decíamos una vez que tenemos bien plasmado cuáles son los recursos que voy a necesitar para llevar adelante, también tengo que planificar cómo lo voy a invertir. Tengo que analizar cuánto me va a costar todo el proyecto, qué ingresos y egresos va a generar, qué valor residual va a tener, y el valor residual está asociado también a un momento determinado, porque yo voy a tener que evaluar el valor residual que va a tener este proyecto en algún momento y en definitiva tiene que ver con cuál va a ser la vida o la etapa o el horizonte de planeamiento que vamos a tener para este proyecto, qué vida útil le vamos a otorgar. Y después, a lo largo de este tiempo, qué impuestos va a ir generando que nos va a afectar la rentabilidad del proyecto. ¿Qué es un análisis de sensibilidad? Y se lo voy a leer textual, determina para cada variable, es decir, todos los componentes que van a formar parte de este proyecto pueden tener un impacto mayor o en mayor medida o en menor medida en el resultado del proyecto, ¿sí? Entonces, ese análisis de sensibilidad de las variables es necesario realizarlo para poder tener bien identificadas cuáles son aquellas variables críticas y aquellas que no son tan críticas
que podrían afectar el éxito del proyecto, ¿sí? Determinar la sensibilidad máxima que podría experimentar alguna de las variables para que el proyecto siga siendo rentable. Es decir, no solamente identificar cuáles son aquellas variables más críticas que podrían afectar el éxito del proyecto, sino también tener la medición de cuánto podría variar cada una de estas variables críticas para que afecten la rentabilidad del proyecto. O sea, cuánto es la variación que podría soportar el proyecto para que se vea afectada su rentabilidad. Bueno, tenemos dos tipos de análisis o criterios para analizar la inversión y la rentabilidad de un proyecto de inversión. Ambos están enfocados y analizando o basándose en el flujo de fondos que genera el proyecto. Ustedes ya un poco el hecho de haber pasado por la unidad 5 de presupuestos y haber también desarrollado los famosos flujos de fondos, ya saben de qué estoy hablando, con lo cual nuestro análisis de rentabilidad de un proyecto de inversión va a estar basado justamente en el flujo de fondos del proyecto. Es decir, cuáles vamos a medir a partir de los ingresos y egresos que va a generar ese proyecto y las dos herramientas que vamos a poder aplicar a ese flujo de fondos son el valor actual neto y la tasa interna de retorno, que ahora las vamos a desarrollar un poco más. Pero fíjense que acá hay una palabra clave que dice criterios que manejan flujos de fondos descontados. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a tener que poder comparar cada periodo, ¿sí?, en una misma moneda. Los que ya pasaron contabilidad y por ahí ajustes por inflación, si es que se los han enseñado, saben que si yo proyecto ingresos dentro de un año, 6 meses, 2 o 3 años, y quiero comparar en este momento cuánto representan esos ingresos, si comparo 1.000 pesos de hoy y 1.000 pesos de dentro de 3 años, evidentemente no me están mostrando la misma realidad. Entonces, necesito necesariamente buscar una herramienta que me permita armar un análisis en moneda homogénea. ¿Está bien? Por eso utilizamos el método de flujos de fondos descontados. Y ahora vamos a ver en qué consiste. Valor actual neto. El VAN es el proyecto, el VAN del proyecto es el valor actual del excedente que la empresa obtiene sobre y por encima de lo que lograría mediante la inversión marginal. Es decir, esto es el proyecto se realizan inversiones y va generando resultados, pero obviamente el resultado que yo voy a poder medir y compararlo contra la inversión es el neto entre los ingresos y egresos que genera cada periodo que compone este proyecto. Entonces acá entra, y es necesario mencionarlo, cuál es ese horizonte de planeamiento que yo voy a estar, en el cual voy a estar pensando. ¿Por qué? Porque yo digo que un proyecto tiene una vida útil determinada. Uno podría pensar que yo invierto en una maquinaria
y que voy a tener esa maquinaria hasta que no dé más. Bueno, ese que no dé más lo tengo que poder cuantificar y medir. Es decir, ¿cuánto tiempo creo que este proyecto va a vivir? Entonces, voy a determinar un horizonte de planeamiento de 1 año, 2 años, 10 años, 5 años, dependiendo la vida útil que yo crea que ese proyecto va a tener. Y los periodos en los que a los que nos estamos refiriendo es, podría ser cada mes de 1 año de la vida del proyecto, cada año de un periodo un poco más largo de ese proyecto. Entonces, voy a ir determinando cada periodo debe tener una exactamente igual duración para que puedan ser comparables. Entonces, cada periodo va a tener sus ingresos y sus egresos, y a cada uno de esos resultados o esos ingresos netos los voy a actualizar al momento de la inversión. ¿Para qué? Para poder comparar estos importes netos en un mismo momento, ¿sí? En una moneda homogénea. Entonces, acá van a ver que en qué consiste calcular el BAN de un proyecto. Yo voy a tener la inversión inicial, que va a ser el momento inicial donde yo genero la inversión, ¿sí? O la inversión más grande, porque después puede ser que en función de la planificación y de la evolución pueda tener algunos aportes adicionales, pero vamos a simplificar la historia, vamos a decir que el momento cero es el momento en el que realizo la inversión inicial. Una vez que está hecha la inversión inicial, empieza la vida del proyecto, ¿sí? En el año 1, en el momento 1, voy a tener ingresos y egresos, los cuales voy a tener que actualizarlos al momento de la inversión a una tasa determinada. Y ahora vamos a hablar de esa tasa, ¿sí? Voy a tener el momento 1 o los ingresos netos del periodo 1, del periodo 2, del periodo 3, y así sucesivamente por la cantidad de periodos que defina para este proyecto, más lo que hoy les mencioné como valor residual, es decir, una vez que el proyecto termina su vida útil, tengo que evaluar cuál es el rezago, qué me deja ese proyecto, valorizarlo y tomarlo como un ingreso más de un periodo adicional. Y todo esto lo actualizo luego al momento de la inversión. ¿Cuál va a ser el resultado de esto? Yo asumo y espero que los ingresos futuros de fondos que va generando la vida útil de este proyecto sean más altos que la inversión inicial. Si eso ocurre, quiere decir que voy a tener un BAM positivo. Fíjense que la inversión está como un signo negativo porque asumo que es una salida de fondos, sí, es una erogación, es una inversión. Y después asumo que cada uno de los proyectos me va a generar un ingreso positivo. Podría ser negativo, sí, pero cuando yo actualizo todos los valores al momento de la inversión, lo esperable es que mis ingresos netos sean mayores a la inversión inicial. Cuando aplico esta herramienta, necesariamente tengo que medir o definir la I, que la I es lo que llamamos tasa de corte, o si se quiere, la tasa de interés o la rentabilidad mínima que le voy a exigir al proyecto. Muchas veces está asociada o a una tasa de mercado, es decir, si yo tengo la posibilidad de invertir en este proyecto o
como alternativa puedo agarrar esos fondos e invertirlos o hacer una colocación en el mercado financiero y tengo la información de cuánto podría rendir esa inversión en el mercado financiero, podría tomar como referencia esa tasa y decir, bueno, este proyecto no me puede rendir menos que lo que yo podría obtener agarrando ese capital e invertirlo en otra cosa, ¿sí? Entonces, esa va a ser la exigencia que yo le voy a poner al proyecto para poder analizarlo desde el punto de vista económico. Entonces, voy a actualizar los flujos de fondos de cada uno de los periodos en función de esa tasa de corte para poder obtener mi valor actual de los flujos de fondos y poder compararlos con la inversión inicial. Podría estar asociado, como les dije, a una tasa de mercado, podría estar asociado a una tasa de descuento comercial o podría estar asociado al costo de capital, es decir, si yo me voy a financiar, cuál va a ser el costo que voy a tener de ese capital invertido. No tiene que ver con si el financiamiento hace que sea rentable o no rentable, ¿sí? Pero sino que necesito tomar una tasa de referencia para darle utilidad a esta herramienta. ¿Alguna duda hasta acá? Ahora después vamos a ver cómo se aplica. Bien. ¿Cuáles son los criterios de aceptación cuando utilizo esta herramienta? El VAN, o sea, valor actual neto, es decir, si mi VAN va a ser si se quiere, un número monetario. Entonces, si mi VAN es mayor a 0, ¿qué quiere decir esto? Que cuando yo actualizo todos los flujos de fondos netos de cada uno de los periodos, al momento 0, me genera un número mayor, un ingreso más alto que el de la inversión, descontado una tasa de corte. Entonces, cuando mi VAN es mayor a 0, o sea que es positivo, puedo decir que esa inversión es rentable. Si mi VAN es menor a 0, es decir, que todos los ingresos que generó este proyecto actualizados al momento de la inversión son menores que la inversión, evidentemente no es rentable, al menos a esa tasa de corte, ¿sí? Y si mi VAN es igual a 0, ¿qué quiere decir? Que los ingresos futuros actualizados y los egresos por la inversión son iguales, se dice que es indiferente. Se supone que no pierdo, lo que tengo que determinar o definir si estoy en un VAN igual a 0 es si me conviene o no me conviene llevar adelante esa inversión. Y ahí podría ser que ya tome la decisión no tanto desde el aspecto de rentabilidad, sino desde un aspecto más estratégico que tenga que ver con si me conviene ampliar la capacidad, porque me va a permitir luego, hacia un futuro, estar mejor posicionado ante otras situaciones, o si me conviene producir cierto producto que, si bien por sí mismo tiene un VAN 0, o sea que no genera rentabilidad adicional, pero atrae el mercado y me permite potenciar lo que yo ya tengo, entonces la decisión pasa no tanto por la parte de rentabilidad, sino por la parte estratégica. La otra herramienta que tenemos para poder medir si un proyecto es rentable o no es la tasa interna de retorno, que en definitiva es la rentabilidad que va a tener el proyecto o ese capital invertido mientras esté invertido, porque recordemos que el proyecto va como devolviendo capital a medida que va evolucionando. Entonces, por eso hablamos de que es la rentabilidad que se gana sobre el capital empleado, no
mientras está empleado, ¿sí? En definitiva, es la tasa que va a rendir este proyecto. Y fíjense que la medida o la forma de calcularlo es similar a la que estuvimos viendo recién el BAN, pero con dos situaciones diferentes. Una es que lo igualo a cero, es decir, que para mí es una ecuación, ¿sí? Yo voy a tener la inversión inicial que la conozco, el flujo neto de fondos de cada uno de los periodos, pero a toda esta situación la igualo a cero, es decir, que necesito obtener lo que en la herramienta del BAN tomaba una tasa como tasa de corte, como tasa de exigencia al proyecto, que no quiere decir que sea lo que va a rendir, pero es la exigencia mínima o la rentabilidad mínima que yo espero. Ahora acá quiero calcular cuál es la rentabilidad real que va a tener este proyecto. Entonces, justamente lo que tengo que encontrar es esa tasa que va a hacer que el BAN sea igual a cero. Por eso igualo a cero esta ecuación. ¿Sí? ¿Cuáles son los criterios de aceptación cuando utilizo la herramienta de la tasa interna de retorno? Es decir, si la tasa que hace, que la tasa que determino para este proyecto es mayor a la tasa de corte, digo que el proyecto es rentable. ¿Por qué? Porque va a estar rindiendo más que esa rentabilidad mínima esperada. Entonces asumo que es rentable. Si la tasa interna de retorno es menor a la tasa de corte, digo que el proyecto no es rentable. Y ahí pregunto, ¿podría tener rentabilidad? Y digo, sí, no necesariamente tiene que dar pérdida, sino que la rentabilidad que genera no es la que yo espero. Entonces ahí digo que no es conveniente. Podría tener, cuando mido la rentabilidad en términos monetarios, podría ser positiva, pero al ser positiva podría ser inferior a la exigencia o la rentabilidad mínima que yo necesito que ese proyecto tenga. Entonces, digo que no es conveniente. Y si la tasa interna de retorno es igual a la tasa de corte, estoy en la situación en la que el BAN es igual a cero. Entonces ahí digo, bueno, es indiferente y empiezo a evaluar la conveniencia de llevar adelante el proyecto en función de otras cuestiones que tenga que ver con conveniencias a nivel estratégico, de producto, de mercado, de que hoy estoy evaluando esta situación, pero sé que en un futuro o corto o mediano plazo, si no hago esto, voy a estar en un problema, entonces me conviene de todas maneras avanzar. Cuando hago un análisis de rentabilidad, voy a estar en ausencia de certeza. ¿Qué quiere decir esto? Son todos supuestos, ¿sí? No tengo certeza exacta de que las cosas van a ser como yo creo que o como las estoy planificando. Ahora, en esa ausencia de certeza puedo estar bajo riesgo o bajo incertidumbre. Bajo riesgo dice, no se conoce la ocurrencia de hechos, pero sí la probabilidad de ocurrencia. O sea, tengo la probabilidad de que algo puede suceder con un cierto grado de riesgo de que ocurra o no ocurra. Entonces, bajo ese riesgo, yo decido avanzar o no. Pero por lo menos tengo una probabilidad. Y bajo incertidumbre no conozco la ocurrencia de hechos ni la probabilidad de que ocurra, entonces diría que voy más por el lado de la intuición que de las probabilidades, ¿sí? No sé qué es lo que va a pasar y no tengo
información de probabilidades. Bueno, acá probablemente vaya a comentar cosas que ya las hayamos visto, sobre todo en la unidad de presupuestos, que hablábamos mucho de flujos de fondos. El flujo de fondos, al tomar en cuenta el valor tiempo del dinero, se establece sobre una base de caja después de impuestos. Esto, ¿qué me está diciendo? Si bien yo voy a trabajar con el flujo de fondos para determinar ingresos y egresos y resultados, para tratar de tener un resultado económico, también el pago de impuestos, ¿sí? Tiene que estar incluido dentro del análisis. Y acá me entra un doble juego. ¿Y cuál es? Cuando hablamos de impuestos, claramente hablo de los impuestos a las ganancias, ¿sí? No es un impuesto como ingresos brutos o tasas que tenga que pagar, porque esos están relacionados directamente con la venta y son un gasto, una erogación de fondos. El impuesto a las ganancias es el impuesto que yo voy a pagar y va a ser una erogación de fondos y me va a afectar la rentabilidad de un proyecto, pero para el cálculo de ese impuesto hay conceptos económicos que no generan erogación de fondos que los tengo que tener contemplados. Y uno de ellos es el caso de las amortizaciones, que para determinar cuánto es el impuesto a las ganancias que voy a pagar, voy por el resultado económico, pero no me afectan el flujo de fondos, las amortizaciones en ese momento. Entonces, voy a tener que poder calcular el impuesto que va a generar la erogación de fondos en este proyecto. Y ya después vamos a ver cómo lo resolvemos. Considerando que mi flujo de fondos no tiene partidas no erogables, ¿no es cierto? Después, acá hay un concepto puntual y que es clave para analizar un proyecto, que es que el flujo de fondos debe hacerse en base a lo incremental. ¿Qué significa esto? Yo necesito tener bien identificado en qué tipo de proyecto estoy, si es un base cero o si es una empresa en marcha. Porque el base cero es el más simple, porque todo lo que yo genere en mi actividad, una vez que está funcionando el proyecto, ingresos y egresos están directamente relacionados con el proyecto porque yo antes no hacía nada. Entonces, todo lo que haga está relacionado con el proyecto. Ahora, cuando yo soy una empresa en marcha y tengo que identificar y tengo que analizar un proyecto, voy a estar permanentemente generando movimientos que podrían estar asociados al proyecto como no. Entonces, dentro de mi actividad voy a tener la necesidad de identificar precisamente cuáles son aquellos ingresos y egresos que se generan a partir del proyecto. O sea, cuando hablo de incrementalidad es cuáles son los ingresos que se incrementan por la implementación del proyecto y cuáles son los egresos que se incrementan por la implementación del proyecto. Un caso típico en los egresos podría ser el de un alquiler de un galpón, donde yo tengo un alquiler, estoy pagando un alquiler de un predio o de un galpón en el cual ya está funcionando alguna línea de producción. Ahora, ese galpón tiene espacio. Decido mi nueva línea de producción instalarla dentro del mismo galpón. Entonces, el alquiler
de ese galpón es parte de los egresos relacionados con este proyecto? No. ¿Por qué? Porque es un gasto que, independientemente de la implementación del proyecto, yo lo voy a tener igual, con lo cual no se genera a partir de la implementación del proyecto, sino que es un costo hundido. ¿Está bien? Entonces, la identificación de aquellos ingresos y egresos incrementales a partir de la implementación del proyecto son los que van a estar afectando el flujo de fondos que voy a utilizar para evaluar la rentabilidad del proyecto. Tener cuidado con la asignación de gastos generales, un poco tiene que ver con esto de cuáles son los gastos que les voy a asociar a este proyecto. Si yo tengo energía eléctrica y tengo un determinado consumo antes del proyecto, tendría que poder identificar dentro del consumo de energía que va a llegar posterior a la implementación del proyecto, cuál es ese consumo asociado al proyecto y cuál no. Entonces, si yo después hago una repartija en partes iguales, probablemente esté o favoreciendo o perjudicando este proyecto y, en consecuencia, tomando una mala decisión. Incluir todos los efectos derivados, bueno, un poco tiene que ver con lo mismo. No olvidar las necesidades del fondo de maniobra o working capital. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo voy a evaluar y armar el flujo de fondos de un proyecto, yo voy a tener ingresos que van a estar derivados de la cobranza de las ventas que vaya realizando. ¿Sí? Esos son los ingresos que voy a tener. Egresos, ejemplo, si es un proceso productivo, la compra de la materia prima, los gastos directos o indirectos de fábrica, los sueldos de mano de obra que me genere que me insuma la puesta en funcionamiento de este proyecto o de los recursos humanos que gestionen este proyecto, pero también voy a tener, por ejemplo, una necesidad de caja que va a estar dada por vendo a 30 días y cobro a 20. O sea, la venta la cobro a 30 días y los pago a proveedores los realizo a 20. Es decir, si tengo una diferencia de calce entre los pagos y los cobros, voy a necesitar generar un circulante de capital para poder soportar esos 10 días de diferencia. Y esa es una inversión de fondos. ¿Que la pierdo? No. Va a estar permanentemente circulando, por eso le llamamos circulante, capital circulante, va a estar circulando permanentemente dentro del funcionamiento del proyecto. Pero es necesario tenerlo presente porque va a ser una inyección o una necesidad de capital adicional que me va a exigir este proyecto en función de cómo quede nuestro working capital, que es un tema que ya lo estuvimos viendo también, ¿no? Esa diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente. Es decir, si yo tengo más activo corriente que pasivo corriente, esa diferencia la voy a tener que estar soportando en alguna manera, la voy a tener que estar financiando. Y ese es el working capital o la inmovilización de fondos que yo voy a tener que tener en todo este proceso. Dice no olvidar los costos hundidos, es decir, las salidas de caja que fueron efectuadas en el pasado y que son irrelevantes, es decir, que no se toman en cuenta en este análisis, que es un poco lo que estuvimos hablando recién, cuando hablamos de la incrementalidad, ¿sí? de las partidas. Incluir los costos de oportunidad. Este es otro concepto clave. Cuando yo decido invertir,
puede ser que deje de tener ingresos que antes tenía y que por implementar el proyecto los dejo de tener, o si no es una situación de ese estilo, podría tener como costo de oportunidad la diferencia entre la rentabilidad que podría tener en este proyecto versus la rentabilidad que podría tener en otra alternativa de inversión, ¿sí? Bueno, y lo que hablábamos de el periodo de duración de este proyecto para ver cuáles son los flujos de fondos que voy a considerar en el análisis de esta inversión. Bueno, fue medio rápido y a ver si alguno me dice si está despierto o está dormido. Un poco la idea era hacer un sobrevuelo de algunos conceptos claves. Después ustedes van a poder tener la oportunidad de leerla más detenido e incluso poder consultar alguna bibliografía relacionada al tema para profundizar un poco más en el análisis. ¿Alguna duda hasta acá? Si por lo menos desde los conceptos generales que estuvimos viendo recién. A ver, estoy viendo algunas consultas en el chat. Dice, en el cálculo de la TIR, ¿siempre va a ser positiva la tasa? La tasa, si hablamos a ver, positiva va a ser siempre la tasa de rentabilidad, o debiera ser, ¿sí? De vuelta. Podrían ocurrir dos cosas. Podría ocurrir que a ver, un segundito. Acá estamos, perdón. A ver, cuando hablamos de tasa, lo que yo voy a decir es cuánto me rinde un proyecto. Si la tasa que voy a utilizar para actualizar el flujo de fondos, cuando hablo de BAN, esa tasa de corte siempre va a ser una tasa positiva, es decir, asumo que acá están hablando del rendimiento. ¿Puede tener rendimiento negativo? Sí, lo puede tener. Pero cuando las tasas siempre están dadas en valor absoluto. Cuando hablo de rendimiento, podría tener un rendimiento negativo. Cuando tiene un rendimiento negativo es que el resultado que me genera los flujos netos de fondos son menores de inversión. Ahora, si genera un flujo positivo, pero menor a la inversión, no me cubre la inversión. Si me genera todos flujos de fondos negativos, estoy en un gravísimo problema. Es decir, eso se daría cuando todos mis ingresos son mayores a mis egresos. No habría chance de que eso ocurra. Si eso sucede, tengo un error de diseño de base. ¿Está bien? Entonces, lo esperable es que siempre tenga que la sumatoria de los flujos netos de fondos actualizados al momento de la inversión sean positivos. Es decir, que yo tengo un flujo neto de fondos positivo. Ahora, podría ser que esa positividad de los flujos netos de fondos no alcance a cubrir la inversión. ¿Está bien? Pero es necesario que
los flujos de netos de fondo sean positivos. Y no se está grabando la clase. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? ¿Alguien que me quiera decir no entendí nada? ¿O alguien que diga tal cosa me generó alguna duda? Ok, Leandro, bien. Está bien, no es problema, no es problema. Sí, podría tener un bank negativo. Podría tener un bank negativo. A ver, el bank negativo se da cuando mis flujos de fondos futuros no cubren la inversión inicial. Eso es negativo y puede pasar. ¿Sí? Aunque, a ver, vuelvo al concepto de tasa de corte. Yo digo, cuando actualizo los flujos netos de fondos de cada uno de los periodos, los actualizo a una tasa. Vamos a la situación extrema e inexistente de que no tengo inflación, de que no tengo costo de capital, de que mi moneda vale exactamente lo mismo hoy que dentro de 10 años, ¿sí? Yo espero tener más ingresos que egresos en cada uno de los periodos, ¿sí? Entonces ahí no necesito llevarlo al momento de la inversión, sino que sería una suma algebraica entre un número negativo, que es una salida de fondos, que es la inversión inicial, y a la que le voy a sumar todos los flujos de fondos positivos que va a generar cada uno de los periodos. Entonces, espero tener una rentabilidad en función de esa inversión inicial. ¿Sí? Si no la cubro, evidentemente tiene una rentabilidad negativa. Mi flujo neto de fondos es menor que la inversión inicial. Podría pasar, cuando pienso ya que en una tasa de corte, que sea un proyecto que tiene una rentabilidad, es decir, que la rentabilidad que tiene es de un 10%, lo cual por ahí podríamos pensar, no está mal. Sí, pero mi costo de capital es del 20%. Entonces, si yo no cubro el costo de capital, puede ser rentable, pero no tiene la rentabilidad que yo necesito para pagar mi costo de capital. ¿Sí? Entonces, digo que no me conviene, pero puede tener una rentabilidad mínima. ¿Está bien? ¿Alguna otra duda? Bueno. Profe, sí. yo tengo una pregunta. ¿Esta parte tiene práctica? Sí, de hecho es lo que iba a empezar a comentarles ahora. Tengo un pequeño ejercicio práctico que ahora se los voy a enunciar y se los voy a dejar para que intenten desarrollarlo ustedes y después el lunes nos encontramos un rato y vemos qué les salió y de ahí lo corregimos y desarrollamos un poco más el aspecto práctico o la aplicación de números. Vemos con ejemplos cómo funciona esto de evaluar hacer una evaluación de un proyecto. ¿Sí? Ok, gracias. Bien. ¿Alguna duda más? Profe, Diga. ¿esta filmina que dio en clase hoy está en la plataforma subida? Sí, está. Lo que no hice fue habilitar la unidad, me parece. Así es que ahora, cuando termino, les habilito la unidad para que la puedan descargar. Perfecto, listo. Ahí en la plataforma van a tener el ejercicio que les voy a mostrar ahora, el enunciado, van a tener esta presentación para descargarla
y bueno, por ahí no hace sentido, lo corregimos juntos el lunes, si no les colgaría también la resolución del ejercicio. Y les voy a dejar un ejercicio adicional para que lo podamos resolver el lunes, ¿sí? Bueno, profe, ¿y el capítulo en el libro se encuentra así como...? Sí, Claro. déjame... Bueno, ahora me fijo cuál es el capítulo del libro que habla sobre evaluación de proyectos. Bueno, gracias. Bien. A ver. Un segundo. Acá estamos. Bueno. Ahí tienen el ejercicio. Es uno que uso, la verdad que lo uso siempre. Es muy simple, pero tiene el objetivo de poder ver en algo bastante sencillo y sumamente de laboratorio, poder entender la metodología para poder después desarrollar un ejercicio mucho más complejo, pero que por lo menos la metodología siempre va a ser similar, ¿está bien? Entonces, es un ejercicio bastante sencillo donde tiene todo un enunciado que ustedes vamos a leerlo rápido entre todos, ¿sí? Es cortito, para tratar de entender y poder identificar algunos componentes y algunas variables que van a estar afectando el proyecto, ¿está bien? En función de lo que veníamos hablando. Dice, bueno, es una empresa, se llama Bus S.A., se dedica a la explotación de transporte de pasajeros, actualmente cuenta con 8 vehículos en operación, posee una oficina en la que trabajan 2 empleados, contrata a los choferes de acuerdo a sus necesidades y alquila un galpón que usa como garage, con una capacidad para 10 vehículos. Tiene 8 en operación y tiene capacidad para 10. En la actualidad, las 2 cocheras excedentes son subalquiladas a 2.000 pesos cada uno. Una línea de transporte le ofrece a Bus S.A. la posibilidad de incorporar un nuevo vehículo al servicio, solicitando para ello un pago de 50.000 pesos en concepto de valor llave. Entonces, acá ya vamos identificando, primero, ¿es una empresa en marcha o es un proyecto nuevo? En marcha. En marcha. Es una empresa en marcha, ¿sí? Que ya tiene una operación con 8 unidades y tiene la posibilidad de incorporar una unidad adicional. Tiene un costo asociado que tiene este valor llave, que ahora vamos a ver, me parece que hay un dato que da más adelante sobre ese valor llave. Bueno, información disponible, dice, para analizar la alternativa. El valor del vehículo a incorporar es de 125.000 pesos, el gasto de patentamiento es de 5.000 y los ingresos que podría tener por la prestación de servicio es de 2,40 por kilómetro. Gastos estimados, los gastos operativos del vehículo es de 18.000 pesos por año en combustibles, lubricantes, etc. Mantenimiento es de 10.000 por año, patentes y seguros 10.000 por año. El costo del chofer, que acá había dicho que los contrataba de acuerdo a la necesidad, es de 0,24 pesos por kilómetro, o sea que es un costo variable. Oficina y empleado administrativo, 15.000 pesos por año. Empleados y operarios del garage, 13.000 pesos por año. Y alquiler del galpón, 18.000 pesos por año. Entre estos datos de gastos estimados que tiene por año, hay conceptos que van a estar asociados a una unidad adicional y hay conceptos que están asociados a sus costos operativos o costos fijos, ¿sí? Dice, se estima que el vehículo recorrerá 50.000 kilómetros al año.
Entonces ahí ya podemos determinar cuál va a ser el ingreso que vamos a tener en función de los 2,40 pesos por kilómetro y también el costo asociado del chofer que tiene 0,24 pesos por kilómetro. Si no se va a ampliar la oficina, es decir, que nuestra oficina de empleados administrativos de 15.000 pesos por año no va a tener un costo incremental, ¿está bien? Ni que los empleados de ella trabajen horas extras, con lo cual no tengo costo adicional. Los empleados del garage deberán trabajar 2 horas extras, no agrego empleados, sino que van a tener un costo adicional que representan 1.000 pesos por año. Amortización del vehículo, 5 años, se amortiza en forma lineal. La toma de decisión de carga del valor llave a gastos en el año de compra. Esto es lo que yo les decía que el valor llave no va a estar incluido dentro del valor de la inversión, sino que va a ser un gasto del momento cero, del momento de la inversión. Va a ser como gasto y no como inversión. Eso me va a afectar seguramente el impuesto a las ganancias de ese periodo. La tasa de impuesto a las ganancias es del 30%. La vida útil del vehículo es de 5 años. Se estima que el año siguiente, al finalizar la operación, el mismo podrá tener podrá ser vendido en 50.000 pesos. Es decir, que ya mi horizonte de planeamiento es de 5 años y tengo el 6º año con el valor residual del vehículo. Les voy tirando como los conceptos que fuimos viendo o necesarios a identificar dentro de la evaluación del proyecto. El vehículo comienza a prestar servicio 6 meses luego de comprar, no importa eso porque en definitiva lo que le va a decir es, va a arrancar en el año 1, 6 meses antes lo compré, no les da otro dato eso. El costo del capital para la empresa es del 22%, estos 22% va a representar entonces mi tasa de corte, ¿sí? Cuando aplique el valor actual neto. Los valores con que se cuenta han sido ajustados para eliminar distorsiones provocadas por la inflación y para reflejar adecuadamente la actitud frente al riesgo. Bueno, necesitamos saber este proyecto, si es viable o no es viable, si es rentable o no es rentable, llevarlo adelante. En función de esta información, ustedes van a tener que tratar de determinar, armar un flujo de fondos identificando cada uno de los periodos. Obviamente lo vamos a hacer por años, cada periodo va a ser un año, vamos a tener el periodo inicial que es el de la inversión y del 1 al 5 que van a ser los periodos operativos de este proyecto y el 6º año que va a ser el del valor residual del proyecto. Después, con esta información vamos a generar cuáles son los ingresos, o sea, la parte, si se quieren, los ingresos, la parte positiva de los flujos de fondos. Vamos a poder calcular cuáles son las erogaciones que vamos a tener a partir de esta información para cada periodo, ¿sí? Y recuerden que tiene una tasa de un impuesto a las ganancias, el cual va a estar afectado por el valor económico de la amortización, con lo cual ustedes van a tener que calcular cuál es el resultado económico de cada uno de los periodos para determinar qué impuesto a las ganancias paga cada periodo. Independientemente, como el pago del impuesto es una erogación de fondos, afecta mi flujo de fondos, no así la amortización. ¿Está bien? Entonces, tienen que calcular cuál es el impuesto que van a afectar al flujo de fondos de este proyecto. Y una vez que logran lo que llamábamos en presupuestos, la diferencia operativa, es decir, la diferencia entre los ingresos y los egresos, determinan
los flujos netos de fondos y aplican las herramientas de Van y TIR y determinan si es rentable o no es rentable. Yo les propongo que trabajen sobre este ejercicio, intenten realizar un flujo de fondos para este proyecto y calcular un Van y una TIR para este proyecto. Se los dejo y si quieren el lunes lo estaríamos revisando y estaríamos trabajando sobre aquellas diferencias que hayan podido tener entre lo que resolvieron y la resolución del proyecto. ¿Alguna duda del ejercicio puntual? Por lo menos del planteo. Fíjense que tiene bien definidos lo que es gastos operativos con proyecto y sin proyecto. Se pueden identificar muy bien. Con lo cual, ese, si se quiere, es el mayor trabajo que tienen que hacer para después poder plantear el flujo de fondos de este proyecto. ¿Alguna duda hasta acá? Lorena pregunta por las notas. Bueno, estamos... la parte teórica ya está, tenemos que terminar de evaluar la parte práctica y armar la nota global, digamos, de los parciales. Calculo que en esta semana ya van a tener información. ¿Algo más? Profe, cuando dijo armar flujo de fondo por periodo, o sea, por año, habló del periodo inicial donde vamos a sacar el valor de la inversión y después dijo del 1 al 5.º año, ¿puede ser? Claro, porque No escuché ahí. sí, del enunciado, si se quiere, el ejercicio, se deriva que el vehículo va a tener una vida útil de 5 años, con lo cual operativamente va a vivir 5 años esa unidad de transporte, con lo cual ese va a ser mi horizonte de planeamiento. El 6.º año del que yo les hablaba es una vez finalizado el año 5 y que en este caso el colectivo, la unidad de transporte, no va a estar más operativa, es cuando lo voy a vender y voy a tener un valor residual de, creo que plantear algo de 50.000 pesos. Con lo cual, para mí ese es un 6.º periodo, si se quiere. Voy a tener el momento 0, 1, 2, 3, 4, 5, con flujos operativos, y el 6.º con el valor residual. Y todos esos periodos los voy a tener que actualizar al momento 0. Entonces, el año 1 lo actualizo un periodo, el año 2 son 2, y así, y el año 6 lo actualizo por 6 periodos. ¿Sí? Para poder lograr una suma del flujo neto de fondos de cada uno de los periodos traído al momento 0. O sea, usando la fórmula que usted explicó en la filmina. Correcto. En realidad va a ser, si vamos por ejemplo, al ejemplo del año 1, va a ser los ingresos netos de fondos de ese periodo dividido 1 más la tasa de corte elevado a la 1. ¿Por qué? Porque lo actualizo por un periodo. ¿Sí? Si actualizara 3 periodos, sería elevado al cubo. Perfecto. ¿Alguna duda más? Bueno. Si no hay preguntas, lo que vamos a hacer es, los dejo trabajar con este ejercicio, ¿sí? Aprovechen este momento que tenemos de ahora hasta que se vayan a cenar.
en realidad tendremos que estar hasta las 11. Les dejo esta ventana de tiempo para que intenten desarrollar el ejercicio. Pueden ir realizando consultas y yo entre hoy y mañana se las respondo si tienen dudas, y el lunes lo que hacemos es hacer una puesta en común del resultado, digamos, de este ejercicio, y sobre todo determinar si es rentable o no es rentable y nos conviene o no nos conviene tomar la unidad adicional. ¿Les parece? Bueno, si no hay preguntas adicionales, si no hay más preguntas, los dejo trabajar con el ejercicio y bueno, y vayan generando las consultas que sean necesarias. ¿Sí? Bueno. Chao, que tengan buenas noches. Chao, hasta luego.